agradecer, la Iglesia de la Crujía por 1 año y medio más o menos me acogió a mí y a mi hermana en un periodo de 12 años, 13 años me parece, si no me equivoco, u 11 o 12 años, cuando no se hizo escuela dominical en Quintana. Nos permitieron participar de escuela dominical en la Crujía. Los mayores creo que lo recordarán. Ahí conocí a Darío en su época moza, como dice él, y bueno, ahí cruzamos la amistad que nos lleva hasta el día de hoy, y es un gozo poder verlo, pero agradezco a la Iglesia de la Crujía ese tiempo particular. Bueno, y después hay muchas otras reuniones que se fueron dando en la historia, ¿no? Las reuniones de oración. Recuerdo la iglesia, siempre cuento la misma anécdota, perdón, ya me estoy poniendo viejo, pero cuento la misma porque es así. No te rías, Mauro, por favor. Recuerdo cuando íbamos y estaba al fondo una caja de ofrenda especial, porque la idea era colocar el piso de la iglesia. Estaban los bancos, pero no estaba el piso, y después se pudo poner el piso, y a mí me llamó mucho la atención el detalle de una línea que habían puesto donde tenían que colocarse los bancos. Muy, muy ordenado y muy prolijo el trabajo. Pero me acuerdo el esfuerzo y el tiempo que tardó en colocarse el piso de la iglesia, y quedó hermoso. Bueno, saqué un poco de sonrisa a todos, vamos a avanzar. Me decía Mauro una parábola, me sugería y me daba la libertad. Yo estuve viendo la parábola que él me sugería, me costó un poco el poder encontrar, y fue hace pocos días que descansó mi espíritu en otra parábola. Es muy conocida, no quiero con esto traer nada nuevo, pero me voy a quedar de la parábola en 2 puntos. Yo le voy a pedir perdón porque vamos a leer bastantes versículos. En realidad los voy a leer yo, espero que me puedan ayudar. Pero vamos a ir a la parábola más conocida como el buen sembrador o el sembrador, en Mateo capítulo 13. Esta parábola necesito que vayamos rapidito porque ya oyeron el tiempo de la libertad, y tendríamos que tener todo en este breve tiempo. Mateo 13 es el relato más extenso de esta parábola. Bien, lo voy a leer completo. El de Marcos y el de Lucas no lo voy a leer completo. Nos vamos a recalar solamente en de los dos aspectos de la última parte de la parábola. Pero vamos a leer Mateo 13 para entender el contexto. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábolas. Les aclaro este detalle. ¿Ven que él entró en la barca, se sentó y la gente estaba en la playa? Bueno, un arquitecto nos enseñó que esto es un anfiteatro natural. Cuando uno está en el agua y retirado, el agua es conductora del sonido sin limitarlo. Entonces el sonido llega prácticamente al 100% a la playa. Y como la playa va subiendo, la gente termina como en un anfiteatro. Y todos reciben la voz en primera persona. Entonces lo que usó fue un amplificador natural, un anfiteatro. Por eso van a ver que en varios relatos Jesús se separa de la orilla, se sube a la barca, y no es que no quería tocar o quería estar lejos de la gente, sino quería que todos pudieran oír. ¿Correcto? He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, prestemos atención a esta fracción del relato: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Cualquier similitud
a una época actual es pura coincidencia, como dicen las películas. Seguimos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto nos llega a nosotros en primera persona. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 70 y 30 por uno. Por ahora acá en lo que es Mateo capítulo 13. Como les dije, la parábola ya está repetida en Mateo, en Marcos y en Lucas. Básicamente el concepto de la parábola es el mismo con pequeños detalles o alteraciones. Yendo a la palabra y teniendo en mente estos dos versículos tan pesados, si se puede decir, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La parábola del buen sembrador nos lleva a pensar primero en el que dice el sembrador salió a sembrar. Un hermano conocido de todos nosotros, se llamaba Jorge Escopazo, decía este detalle sobre esta parábola. El sembrador salió a sembrar. Primer punto del sembrador, la disposición. Primero tiene que haber un sembrador. Esto es cuando nosotros llevamos la palabra. Segundo, salió a sembrar. Está a la disposición de salir a sembrar. El mensaje de Mateo dice, id y predicad. Y tercero, dice, tenía semilla. Tenía semilla para sembrar. Qué importante es este concepto, porque nosotros tenemos toda la palabra de Dios, pero a veces que nos falta el concepto que somos sembradores y el concepto de que tenemos la semilla y que tenemos que salir a sembrar. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Da 4 estadios. El primer estadio es cuando la semilla cae al costado del camino. Entonces no prospera. Estas son las personas que evangelizamos y la semilla no prospera, la semilla no da un fruto, la semilla no germina. El enemigo la saca, dice, como las aves del cielo. Después la segunda habla de lo que cae en piedra. ¿Qué es lo que sucede? La piedra, ¿dónde la asoció? A las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida son las pruebas que cada uno tenemos en el derrotero. Hay algunos hermanos más jóvenes, veo a algunos hermanos que son nuevos en la fe y ya algunos tuvieron pruebas. Los que tenemos más años, lo veo a Leo con su barba blanca, digo, claro, los años se notan, y él podía dar claro ejemplo de qué es la prueba de la vida en la vida del creyente. Son muchas cosas que van pasando. Ahora, ¿cómo lo asoció Jesucristo? Estas pruebas, la semilla cayó en piedra. ¿Y qué hizo? Creció enseguida, brotó enseguida empezó a dar como manifestación de vida. Algo pasó. ¿Pero qué había? La raíz, como había piedra, no había sido profunda. Lucas nos agrega que no había humedad. ¿Y qué sucedió? El sol la secó. No pudo resistir. Santiago nos dice que las pruebas, ¿para qué son? Para producir paciencia. Y la paciencia es para que seamos maduros, acabados, cabales. Pero las pruebas no las podemos soportar solos. Es maravilloso que Dios nos haya puesto dentro del cuerpo de la iglesia. La iglesia nos ayuda unos a otros, pero particularmente a cada creyente que le dejó el Espíritu Santo, para que nos ayude en cada prueba. Ahora, el creyente que crece rápido y no se afianza en la palabra de Dios, no echa sus raíces en el texto, esas piedras que son las pruebas y las vicisitudes de la vida, no las entiende como tal. ¿Y a quién le echa la culpa? A Dios. ¿Qué dice el texto? Tropieza. La palabra ahí es escándalo. Hay un tropiezo. No dice que no era salvo, dice que tropieza. Es un concepto similar que está en Hebreos. Cae en el camino, porque esa palabra germinó. Ahora después viene a los 2 últimos estadios donde me quiero detener con detalle. ¿Cuál es el otro estadio? Los espinos.
la que fue sembrada entre espinos. ¿Qué pasó con esta? ¿Qué son los espinos? Y ahí describe 3 conceptos que son los espinos. Y en Lucas le añade como un cuarto, o sea, el tercero se divide en A y en B, que vamos a ver que son similares. El primer espino, ¿qué es? El afán de este siglo. Este concepto de afán se repite en los 3 textos por igual, idénticos. La palabra afán es una palabra griega que nos da el concepto de ansiedad. ¿Está bien? La palabra tiene una relación con otra palabra que nos da la idea de cuando yo tengo diferentes direcciones para tomar. ¿Para dónde salgo? Pero cuando uno va de vacaciones a un lugar nuevo y llega a ese distribuidor que te da para 3 caminos y decís ¿para dónde es? Porque encima del cartel está mal. Como esas películas donde el cartel se gira y nadie sabe para dónde es. Bueno, el cartel, bueno, ahí estás con esa ansiedad. ¿Para dónde voy? ¿Vieron cuando el GPS no conecta señal y uno está, ¿qué hago? Y el GPS te dice, recalculando, y uno está, bueno, ese es el concepto de ansiedad. ¿Y qué le agrega? Ansiedad de este siglo, de esta edad, de este tiempo. El concepto de esta ansiedad no va a estar en el cielo. Este concepto es netamente mientras hay aliento en nuestra vida, después lo va a reforzar este concepto. Entonces, ¿qué es la ansiedad? A cuando yo no sé hacia dónde ir y a dónde recurro, a mí mismo. Y tengo muchas direcciones para tomar. ¿Y qué sucede? No busco el buen resultado. Entonces esa ansiedad tapa el crecimiento. Empiezo a resolverlo con mi esfuerzo, con mi intención, con mi sabiduría, con mi intelecto, con mi talento, con lo que Dios me dio, lo empiezo a resolver y termina tapando el crecimiento. La segunda palabra dice, el afán de este siglo, y miren la segunda palabra, el engaño de las riquezas. En Mateo solamente nombra 2, en Marcos y en Lucas nombra las 3, ahora las vamos a leer. Pero ahora nombra la segunda, que es el engaño de las riquezas. Ahí la palabra engaño es un concepto de seducción. Es una falsa impresión. Los que compraron auto alguna vez saben que hay que mirarlo con detalle, ¿no? Porque se lo puede pulir, hasta el cuenta kilómetros se lo puede bajar. Te puede hacer tantas cosas con el auto, ¿no? Qué mejor que meterlo en la computadora para que nos diga realmente lo que es. Pero a veces no se puede. Y te da la falsa impresión que es buenísimo. Y después, como dice Omar, te compraste Ismael. ¿Entendés? No era el de la promesa. Te compraste una batata que cuando lo empezaste a revisar, perdía aceite, estaba el cuentakilómetro mal, un desastre. Dice, el engaño, la aparente, la falsa impresión de las riquezas. Y acá habla de la riqueza material. ¿Cuántas veces consideramos a la riqueza material como lo que va a resolver situaciones en mi vida? Claro, este punto es recontra discutido, ¿no? Porque, bueno, que no vas a trabajar, que no podés tener ambición, no podés tener ahorro, no podés tener esto, no podés tener lo otro. Acá lo que está diciendo el texto, y es muy claro, y después vamos a buscar otros versículos, dice, la falsa impresión de seguridad de las riquezas. Mira, había un hermano una iglesia que visitábamos dando una mano, y con este matrimonio hablamos muchísimo. Cuando lo conocíamos, mi cuñado tenía una frase, ¿no? Tenía un Falcon que lo único que no tenía podrido los vidrios. La verdad que el auto estaba, el Falcon ese blanco, pobre. Y trabajaba con ese Falcon que no tenía podrido los vidrios. Cuando les relato esto que voy a decir, Dios les había permitido prosperar y estaban con un auto más nuevo y estaban pagando un auto 0 kilómetros. ¿Bien? El auto era más nuevo, mucho mejor, y estaban pagando un auto 0 kilómetros. Y tenían no podían dejar de invertir tiempo en el trabajo. ¿Y a qué se lo restaban? Al congregarse. Y vimos que su matrimonio arrastraba problemas, su relación con sus hijas arrastraba problemas, que tenían situaciones que se debían resolver y que cuando llegamos a un nudo,
¿qué dijo? Yo voy a estar tranquilo cuando tenga $10.000 en el banco. Era otra época, $10.000 era accesible, hoy $10.000 es inaccesible. Bien, pero en una época donde trabajando podía juntar $10.000 en el banco. La seducción, la falsa seguridad de las riquezas. Era un cristiano que quería servir a Dios, pero ¿cuándo quería servir? En el tiempo que le restaba. Porque trabajaba buscando su seguridad. Entonces tenemos la primera, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Y el tercer punto, vamos a ir primero a Marcos capítulo 4, si no me equivoco. Sí. Y fíjense que le agrega, Marcos 4, versículo 10. Este siglo, 4:19. Todo encontró en la Biblia. Hay alguien que no veo que tenga Biblia, A buscar las Biblias, por favor. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y le suma, y las codicias de otras cosas. ¿Bien? Ahora leamos Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 14. Fíjense. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, y acá dice, y los placeres de la vida. ¿Bien? ¿Qué son las codicias engañosas? ¿Alguien se anima a decir qué son las codicias engañosas? Si no se animan, no hay problema. Voy a seguir, le tengo que dar 2 microsegundos. ¿Nadie se anima? ¿Qué son las codicias engañosas? Miren, la palabra codicia ahí es una palabra que justamente estoy investigando, la estoy rastreando en todo el Nuevo Testamento, tiene mención 38 veces. La palabra codicia es la palabra epitumia. La palabra epitumia en griego es un intenso deseo. Es cuando un deseo está intensificado. Y fíjense, intenso deseo por las otras cosas. ¿Qué significan las otras cosas? Lo que queda. O sea, lo que no me trajo afán, lo que no fue una engañosa seducción de las riquezas, bueno, el resto de las cosas, tengo un intenso deseo por eso. Podemos, por ejemplo, tomar como ejemplo de una repetición, el consumismo de hoy en día. Tengo un celular, pero en el momento que lo compro, ya es viejo. Alcancé la computadora con la placa de video, con todo, y a los 6 meses ya no me sirve más. En realidad me sirve, pero necesito, está la otra. Va más rápido, más lugar, se ve mejor, no pixela. Y así un montón de todas las cosas. Esa codicia. Y después la de Lucas, la palabra ahí es... Ay, perdí el pasaje de Lucas. 8, acá. Los placeres de la vida. La palabra placer ahí, en griego, ¿saben qué palabra es? Hedone. De hedone se desprende en nuestro castellano hedonismo. Es cuando se le da el placer al cuerpo. Y dice el hedone de nuestra vida. Y ahí vida, la palabra es bios. Esa palabra la conocemos. Biogénesis vago, bio, usa ese bios. Bios es el periodo de vida mientras estamos acá en el cuerpo, cuando hay aliento. No, bios no se refiere al periodo de vida después, cuando nuestra existencia cambia. Es el periodo de vida acá en la tierra. Los 3 aspectos de estos espinos es mientras estamos acá en la tierra. Les pregunto, este pasaje
¿Es para no creyentes o es para cristianos? Es para cristianos. Ahí está, gracias. Uno que bloqueó. Veía los labios, vi los labios de Darío, de Mauro, pero no puedo leerlos rápido, yo soy medio lento. Es para cristianos, es para nosotros. Y Mateo nos decía que los profetas y los justos querían oír lo que nosotros oímos. Hermanos, esto es una advertencia para nuestra vida. ¿Cuántos cristianos hemos visto a lo largo de nuestra vida que le fue ganando los espinos, la ansiedad, los afanes, las riquezas, el engaño de las riquezas, la epitumia, ese intenso deseo por otras cosas y el hedone de la vida? Se está filtrando en las congregaciones conceptos que son 100% seculares. Por ejemplo, las 10 comidas que tenés que comer antes de morir, los 10 lugares que tenés que visitar antes de morir, las 10 cosas que tenés que hacer antes de morir. Y no pensamos en el listado de obras que Jesucristo nos preparó de antemano en el momento que nos salvó. Eso es lo que debemos preocuparnos en hacer antes de morir. Y si Dios nos permite conocer 10 lugares, gloria sea a Dios. Si nos permite conocer 5, gloria sea a Dios. Pero se nos desvía la mente y tapa, ¿qué cosa? La producción final. Vamos de vuelta a Mateo, capítulo 13. Porque hay como un ideal que tenemos de cómo debe ser el cristiano, ¿no? Todos tenemos esa figura de ese cristiano ideal, no solo cómo debería ser uno, sino que en cuanto tenemos a uno que más o menos se acerca, ya lo subimos al pedestal y lo tenemos ahí, sí, quiero ser como aquel. Fíjate lo que dice Mateo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y lo veo a Daniel, ¿no? Que sé que tengo entendido que tenés tierras, Daniel, ¿es correcto? O tenías por lo menos, en un tiempo, sabés de tierras. Te hago una pregunta, Daniel. ¿Las piedras y los espinos se van solo de la tierra? No, Pablito, no se van solos, no se van solos, hay que trabajar mucho y si uno no trabaja la tierra, vuelven. Los espinos vuelven. Año a año es como se resiembran solos. Claro, Tremendo. la tierra no evoluciona, involuciona. O sea, fíjate que para que esta sea buena tierra, que dice el versículo 23, alguien trabajó. Vuelvo a preguntar a todos, ¿quién trabajó? ¿Esto es responsabilidad del pastor? ¿Esto es responsabilidad de los padres? ¿Esto es responsabilidad de los diáconos? ¿Es responsabilidad del responsable del área, del responsable de jóvenes, adolescentes? ¿O es responsable de cada cristiano? No, pensé que Graciela iba a contestar y bloqueó el micrófono. De cada uno de nosotros. Tal cual. ¿Se dan cuenta que si yo quiero tener en mi vida buena tierra, es mi responsabilidad? No es de nadie más. No le puedo echar la culpa ni al pastor, ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni alrededor. La buena tierra es una responsabilidad mía. Y fíjense lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, la palabra que estuvo sembrada en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra. ¿Bien? Es el que oye, atiende la palabra y da fruto y produce. Este es el único pasaje donde dice produce. El resto dice da fruto. Da fruto y produce. Y vieron que arriba dice la tierra que tiene espinos se ahoga, se hace infructuosa. La palabra es acarpos. Y la palabra ahí cuando da frutos es la misma pero sin la A. La A es como una negación. Es exactamente lo contrario. Yo quiero dar frutos. Tengo que quitar de mi vida la ansiedad. Tengo que quitar de mi vida la falsa confianza en las riquezas. Tengo que quitar de mi vida luchar contra la epitumia y contra el hedone. Tengo que luchar para que mi tierra sea buena. ¿Y qué dé? Da fruto y segundo, produce. Me llamó la atención esta palabra. ¿Saben qué es esta palabra? Es el que hace. Es el que activa. Es el que es proactivo. No es un cristiano que le tenemos que decir, che, macho, ¿cuánto hace que no llevas un tratado al laburo, al trabajo, al lugar donde vos estás?
¿Cuánto hace que no le tocas al vecino el timbre y le decís que sos cristiano si necesita algo? Es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce. Ahora, ¿cómo produce? A 100, a 70 y a 30 por uno. Hermanos, no todos somos iguales. ¿Está claro? No todos somos iguales. Cada uno sabe, en realidad ni siquiera no sé si cada uno sabe. Dios sabe cómo llegamos a conocerle, qué tipo de tierra somos. Si a vos te tocó, como a mí, ser de 30%, no me tengo que conformar con que di el 15%, o con que di el 20%, o con que di el 29%, porque yo soy del 30%. ¿Qué está mal? Que entendiendo que soy del 30, quiera dar el 70%. Ahora soy del 70%, o el 60%. Bueno, pero yo ya di 30, imagínate. 30 lo doy y 30 me lo guardo. Un poco de ansiedad hay que tener, un poco de pitumia hay que tener, un poco de don hay que tener. Vacaciones tengo que tener. Tengo que... Hermano, te dio tierra para 60. ¿Te vas a conformar con 30? Y ni hablar los de 100 por uno. Ni hablar los de 100 por uno. Dios te dio dones, te rodeó, te dio capacidades, te dio todo para dar 100 por uno. ¿Y qué hacemos? Los profetas y los justos querían oír estas palabras. Y nos fue dada a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Miren, vamos a ir cerrando. Vamos a leer bastantes versículos que nos van a hablar un poco del punto número 1. Vean Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Lo voy a leer yo, ¿no? Pero abran la Biblia, por favor. No perdamos la costumbre. Ya nos desacostumbramos a congregarnos, ahora no perdamos la costumbre de la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo 6, 25 al 31. 34. Por tanto os digo, no os afanéis. Esta palabra es la misma que estaba en el texto, nada más que en otro tiempo. Dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué eso afanáis? Otra vez la palabra. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, de vuelta a la palabra, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjense que son las 3 cosas básicas de cualquier ser humano. Es lo básico. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Y cómo me voy a vestir? Y Dios te está diciendo, no te afanes. Dios me está diciendo, no te afanes. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Qué feo que siendo tierra, pero que tengo espinos, no me diferencie de los gentiles. Ellos tienen que buscar estas cosas porque su Padre Celestial no las va a proveer. Hace salir el sol sobre el justo e injusto, pero no le va a dar a todos como a nosotros el beber, el tomar y el vestir. Pero a nosotros que nos las da, nos ponemos en ansiosa inquietud, buscándolas todos los días y no cumpliendo el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, otra vez, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No sé cuántas veces, perdí la cuenta, creo que son 6 veces, te dice, no nos afanemos.
basta cada día su propio mal. Un texto más, me acompaña en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Alguien lo puede decir de memoria antes de leerlo? Este lo vimos en alguna reunión de oración de la zona de San Martín, en calle Saavedra, principio de año, hace 2 años atrás. Filipenses 4, 6, nadie se anima. No desbloquean nada, bueno, lo leo. Por nada estáis afanosos, la misma palabra. Les aclaro algo muy cortito porque se me está yendo el tiempo. El texto anterior cerró, basta cada día su propio afán. Y este texto dice, por nada estáis afanosos. ¿Quién tiene más razón o más peso? ¿Le hago caso a Jesús o le hago caso a Pablo? Se están contradiciendo, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí me tenía que decir todos, no se contradicen. No se contradicen, ¿bien? Joya. Ahora, ¿cuál sería la explicación? Basta cada día su propio afán. Es una realidad. Los afanes en la vida existen. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Yo al afán no le tengo que dar el lugar. El afán llega, no le tengo que dar el lugar que me quite de eje. ¿Se acuerdan que me distraía en los caminos? Cuando yo tengo la brújula, yo sé a dónde ir. Cuando yo tengo el GPS, yo sé a dónde ir. Cuando tengo un afán es que la brújula y el GPS no lo estoy viendo. Entonces, no os afanéis, no estéis en inquietud. No pierdan el eje. ¿Cuál es el eje del cristiano? El reino de Dios y su justicia. Entonces, por nada estéis afanosos. ¿Y qué dice? Si no, en cambio, bien, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, puedo evitar que hagan nido. ¿Cómo evito que hagan nido? Si no, en cambio, sean conocidas vuestras peticiones, lo que produce el afán, en toda oración y ruego. Pero, ¿qué dice? Yo hago así como si me contestan y no me están contestando, pero bueno, no importa. Pero con acción de gracias. Esto, cuando yo estudié este texto, a mí hasta el día de hoy me parte la cabeza. Porque yo es algo que espero, algo que me trae afán, y le tengo que dar gracias a Dios. Voy a ir al extremo, ¿no? Me sacan la radiografía de los pulmones, y en los pulmones aparece una mancha. Entonces cuando aparece la mancha, empieza en mi cabeza a dar así, ¿no? Más rápido que un Pentium 17. No sé si existe, pero bueno. Y así a esa velocidad mi cabeza. Y empiezo a buscar en Google qué son las manchas y médico, pim, pam, pam, pam. ¿Y qué pierdo? El eje. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Anda a orar. Anda a decirle que tienes una mancha. ¿Pero por qué le di gracias? Porque Dios está en el trono. Y Él sabe y permite la mancha. Pero hasta que yo no le doy gracias, no reconozco que Dios está en el trono y que Él es el soberano. Sigo manteniendo yo el control de la vida. Versículo 7. Maravilloso. Y, bien, un cambio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso. Salió la mancha en la placa. Bien, me puse inquieto. Fui a orar realmente, dejé la carga en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Me devolvió paz. ¿En dónde? En el corazón y en la mente. Inexplicable. Flaco, pero tenés una mancha en el corazón. ¿Qué estás haciendo? Tengo paz de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano es solamente un cambio de existencia. Uno espera la presencia de Dios. Entonces yo quiero buscar la muerte. No, mientras estoy acá, voy a agotar el aliento, la vida en servir a Dios. Entonces, si Dios permite la mancha en mis pulmones, tiene un propósito. Así lo demostró Pablo cuando estaba en Filipos. Cuando fue al fondo de la cárcel, estaba cantando con Silas, porque él entendía que el que lo golpearan en la espalda, que lo metieran en el cepo, que lo mandaran al fondo, había un propósito, porque Dios lo llevó a Filipos. Él estaba en Asia y le dijo, cruzate el charquito y andate a Filipos.
andate a Grecia, andate a Europa, empezá ya. ¿Y qué recibió? Golpes en la espalda, cepo y el fondo de la cárcel. ¿Por qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué cantaba? Porque Dios está en el trono y porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Del punto número 2. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 16. Del tiempo máximo me quedan 7 minutos, menos de 7 minutos. Lucas 12, 16. Estamos hablando de las riquezas, ¿no? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, tenía comunicación con Dios, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que así es el que hace para sí tesoros y no es rico, y acá está la misma palabra que estaba en la parábola del sembrador, y no es rico para con Dios. Este texto no está hablando de que seamos un voto de pobreza salesiano. ¿Está claro? No está hablando de eso. Está hablando del mayordomo infiel. Cuando nosotros no somos buenos administradores, cuando tenemos las riquezas injustas y no las sabemos administrar y las tenemos para nosotros, dándonos la fortaleza, el engaño de que con eso vamos a pasarla bien. ¿A qué? A beber, a reposar, a regocijarse, a comer. Entonces no lo producimos nosotros y no esperamos de Dios el alimento, la vida y el vestido. ¿Qué hacemos? Lo producimos nosotros. Total, ¿qué hago? Como tengo una tarjetita, es de color negro porque tengo tantas riquezas y la paso. Ya está, tengo un sueldo y ¿qué hago? Uso la calculadora. O me esfuerzo un poco más en el trabajo para alcanzar mis sueños y no espero en Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y no está hablando de que Dios no está de acuerdo con los ricos. Está hablando cuando los ricos piensan en sí mismos. Santiago es muy claro. Fíjense lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, y acá está la misma palabra, mando que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. ¿Te las da Dios las cosas para disfrutar o te las da las riquezas? Porque pueden ser afanes que tapen tu crecimiento cristiano y no permita que des fruto a 30, 60 o 100 por uno. Miren, esta misma palabra está por acá. Porque los que quieren enriquecerse, es otro tiempo, pero la misma palabra, caen en tentación y lazo y muchas codicias. Adivinen qué palabra es codicia. Epitumia. Miren cómo se relaciona toda. Y en muchas epitumias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos males es amor y dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Los taparon los espinos y fueron traspasados en muchos dolores. ¿Dónde está nuestra esperanza? Y del punto 3, para terminar, me quedan 2 minutos 50. Epitumia. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Este texto, a mi entender, es durísimo, pero me revela varias cosas. 8:44. Esto le está hablando a los judíos, cuando dice vosotros no nos sintamos identificados, excepto que el Espíritu lo indique, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, y acá está la palabra epitumia, de vuestro padre queréis hacer.
él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La epitumia es de Satanás, pero también está en el hombre. La epitumia son intensos deseos. La epitumia puede ser positiva y puede ser negativa. 3 veces está en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, como epitumia, como un intenso deseo positivo. Jesucristo mismo dijo, en el momento de participar, ¿cuánto he deseado? ¿Cuánto es epitumia? Y he deseado epitumeo. 2 veces lo dice el Señor Jesús. Pablo lo dice en sus cartas 2 veces, que deseaba verlos. La epitumia no es mala. Es mala cuando se transforma en concupiscencia. Cuando es intenso de deseo es por satisfacer algo ilícito, y es ilícito a lo que Dios pide. Leamos Gálatas 5:16, y creo que con este texto aclara todo. Gálatas 5:16. Perdón que busquemos tanto, pero la idea es que pueda hablar el texto, ¿no? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos o la epitumia de la carne. Vamos al 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, epitumia de vuelta. Repito, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, su epitumia. La parábola decía que la epitumia era como los espinos que ahogaban la fe, el crecimiento, el desarrollo, para que dé buena tierra. Pablo nos escribe acá, o Dios por medio de Pablo, que el verdadero cristiano, los que son de Cristo, han crucificado. Hemos crucificado. O podríamos, permítanme parafrasearlo, crucificarlo cada día. En el momento de mi salvación, yo lo crucifiqué posicionalmente. Pero yo necesito progresivamente crucificarlo cada día. Es una lucha hasta que el aliento ya no esté más en mi nariz. Fíjense, epitumia en 1 Timoteo 6:9, ¿se acuerdan que se asociaba con las riquezas? ¿No? Se repite. También está, en Edome pasa lo mismo. Vamos a Tito capítulo 3. Ahora hablamos de los deseos. Antes eran los deseos intensos, ahora el edone, el deseo para sí. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, epitumia, y deleites, edone, diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la descripción de lo que teóricamente éramos. Ahora, cuando los espinos crecen en nuestra vida, nos parecemos a esto de nuevo. ¿Somos cristianos? Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Pero la realidad es que no hay una diferencia entre el no cristiano y el cristiano. Como dice Omar, a los fines prácticos, entre un muerto y un dormido, no me sirve. Vamos a jugar a la pelota, está dormido y el muerto está muerto. A los dos no me sirven a fines prácticos. Este es salvo, sí, está dormido. Pero puede ser que acepte ser un dormido espiritual. Uno de los últimos textos, Santiago 4, 1 al 4. Es interesante este texto, fíjense. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Bien? ¿No es de vuestras pasiones, edone, las cuales combaten en nuestros miembros o en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, maitáis y ardeáis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís, luchás, pero no tenéis lo que desear, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros edones. Fíjense cómo cierra el ciclo. Ocupate del reino, y yo te doy lo que necesitas para vestirte, comer y tomar. Entonces, ¿qué hago yo? Como quiero otras cosas, la verdad no me alcanza el sándwich de milanesa. Yo quiero tener sushi en la mesa todos los domingos.
Entonces, como tengo que satisfacer mi hedone, no estoy en contra del sushi, nada por el estilo, ni que el sándwich de milanesa sea peor, ¿está claro? Es un ejemplo burdo. Como tengo que satisfacer mi hedone, me dedico a eso para poder tener sushi todos los domingos. Y dije sushi porque el sushi está bastante carito. ¿Está bien? Entonces, todos los domingos 7 por 4, 28, hay que invertir esa platita todos los domingos. Fíjense cómo vienen los pleitos. No puedo satisfacer mi hedone. Y acá se repite obviamente concupiscencia de vuelta. Vamos a cerrar, me voy a pasar, perdón Mauro, me voy a pasar unos minutos, perdón. Y perdí la conexión encima, ahí está. Vamos a leer un texto más de Pedro, otro de Juan. Solamente vamos a leer los textos. Primera Pedro 1. Primera Pedro 1, 3 al 21. Estos serían como remedios. ¿Bien? Vamos a tratar de que sean como remedios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 3 verbos: ceñid, sed y esperad. Bien, cada uno con su objetivo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, epitumia, que antes tenía estando en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor. Un verbo más. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el bios. Pasamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá nos está dando un propósito. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo ruego como extranjero y a peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Juan capítulo 2. Perdón, me falta uno de Pedro, 4, 1 al 5, capítulo 4, den vuelta a la hoja nada más. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno y solución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora sí, pasamos a 1 de Juan, capítulo 2. Este texto es muy importante. Versículos 16 y 17. Perdón, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, explicación, todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, la palabra ahí es epitumia. Los deseos de los ojos, la palabra ahí es epitumia. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el deseo intenso entra por los oídos, entra por los ojos y está dentro nuestro. Cerramos. Y ahora sí concluimos. Juan 3:21, el último texto. Voy a tachar un montón, porque si no voy a llegar a los 50 y no quiero. Voy a quedar como el hermano de los 50 minutos. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Saquemos los espinos de la vida, saquemos el afán, saquemos la confianza en las riquezas, saquemos
el hedón, saquemos la epitumia, los intensos deseos, para que seamos tierra fértil y produzcamos lo que nos tocó, 30, 60, 100, lo que te tocó, pero que produzcamos, que demos fruto y que hagamos. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra.